Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarles sucedió hace algunos años en el pequeño pueblo donde vivo, aquí en el sur de Veracruz. Era una noche de octubre, de esas que nunca se olvidan. El clima había estado raro todo el día, con un calor pegajoso que no se iba ni con el viento. Mi esposa Elisa había preparado café y sacado pan dulce para la cena. Algo sencillo porque ninguno de los tres teníamos mucho apetito con ese calor. Nuestra hija Carla, que en ese entonces tenía como 6 años, estaba sentada en su silla alta, mojando su concha en el café con leche que le habíamos preparado. Elisa y yo platicábamos de cosas del día mientras comíamos, cuando de repente el cielo se puso completamente negro. No fue algo gradual, fue como si alguien hubiera apagado una luz. En cuestión de minutos, empezó a caer una lluvia tan fuerte que el ruido en el techo de lámina casi no nos dejaba escucharnos. Los relámpagos iluminaban toda la cocina cada pocos segundos, y el viento soplaba con tanta fuerza que hacía crujir las paredes de madera de nuestra casa. Elisa se levantó para cerrar mejor la ventana de la cocina, porque el agua empezaba a colarse. Yo me quedé con Carla, tratando de calmarla porque se estaba asustando con los truenos. Le decía que no pasaba nada, que solo era agua del cielo, pero la verdad es que hasta yo me sentía incómodo. Había algo en el ambiente que no estaba bien. Seguimos cenando, aunque ya más callados. El reloj de la pared marcaba casi las 11 de la noche, cuando escuchamos algo que nos heló la sangre. 3 golpes secos en la puerta principal, claros, fuertes, como si alguien golpeara con los nudillos directamente sobre la madera. Elisa me miró con los ojos muy abiertos. Yo me quedé quieto, con la taza de café a medio camino hacia mi boca. Debe ser el viento, dije, aunque en el fondo sabía que no era cierto. El viento no golpea así. El viento no toca la puerta con ese ritmo tan preciso, tan humano. Esperamos unos segundos en silencio, escuchando solo la lluvia y los truenos a lo lejos. Carla había dejado de comer y nos miraba a los dos, como sintiendo que algo malo pasaba. Entonces volvió a pasar, esta vez más fuerte, más insistente. «Miguel», susurró Elisa con la voz temblorosa, «no abras». Ni siquiera había pensado en abrir. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo. Nadie venía a visitarnos a esas horas, y menos con una tormenta así. Nuestros vecinos más cercanos vivían a varios metros de distancia, y todos sabían que no se salía de casa cuando llovía de esa manera. Me levanté despacio de la mesa haciendo señas a Elisa de que se quedara con Carla. Caminé hacia la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque no sé por qué. Si había alguien ahí afuera, ya sabía que estábamos dentro. Me acerqué y puse la mano sobre la madera, sintiendo las vibraciones de la lluvia. Estaba a punto de preguntar quién era cuando los golpes cambiaron de lugar. Ahora venían de la ventana de la cocina, justo detrás de donde habíamos estado sentados. Me di la vuelta tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Elisa ya estaba de pie, con Carla apretada contra su pecho, y las dos miraban hacia la ventana de la cocina con una expresión de terror que nunca voy a olvidar. La ventana tiene una cortina delgada de tela blanca, de esas que dejan pasar la luz pero no permiten ver bien hacia adentro. Pero esa noche, con los relámpagos iluminando todo desde afuera, podíamos ver una sombra del otro lado del vidrio. Era la figura de una mujer. Estaba completamente inmóvil, parada justo frente a la ventana, tan cerca del cristal que podía distinguir los contornos de su cuerpo. Estaba empapada, eso era evidente. Su ropa se pegaba a su cuerpo y el agua escurría por todas partes. Pero lo que más me perturbó fue que no se movía en absoluto. No temblaba por el frío, no se limpiaba la cara, no tocaba de nuevo. Solo estaba ahí, parada, observándonos. «Miguel», dijo Elisa con voz ahogada, «¿quién es?». No pude responder. Caminé despacio hacia la ventana con el corazón golpeándome en el pecho como un tambor.
Cada paso que daba sentía que mis piernas se volvían más pesadas. Algo dentro de mí me gritaba que no me acercara, que me alejara, pero necesitaba ver quién era. Necesitaba saber qué quería. Cuando llegué a medio metro de la ventana, un relámpago iluminó todo por un segundo completo. Y en ese segundo, pude verla mejor. Su cabello era largo y oscuro, pegado a su cara y cuello por la lluvia. Su piel se veía pálida, casi gris, y aunque no podía distinguir bien sus rasgos, sentía sus ojos. Los sentía clavados en mí, penetrando a través de la cortina, del vidrio, del espacio entre nosotros. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar. Entonces Elisa soltó un gemido detrás de mí, un sonido de miedo puro que me sacó del trance. Me di la vuelta rápidamente y vi que Carla había volteado a ver la ventana. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas. «No mires, mi amor, no mires», le decía a Elisa tratando de cubrir su carita con las manos. Tomé una decisión en ese momento. No iba a permitir que esa cosa, fuera lo que fuera, asustara más a mi familia. Caminé rápidamente hacia ellas. Las tomé a ambas y empecé a llevarlas hacia nuestra recámara, que estaba al fondo de la casa. Mientras retrocedíamos, no le quité los ojos a la ventana de la cocina. La figura seguía ahí, inmóvil, observándonos. Sentía que si dejaba de mirarla aunque fuera un segundo, algo terrible iba a pasar. Estábamos a punto de llegar a la puerta de la recámara, cuando otro relámpago iluminó la cocina, y esta vez pude verle la cara. No puedo describirla completamente porque mi mente se niega a recordar los detalles exactos. Pero vi sus ojos. Brillaban. Brillaban con una luz que no era natural, como si tuvieran fuego adentro. Y su boca se estaba abriendo lentamente en una sonrisa. Una sonrisa que no era normal. Era demasiado amplia, demasiado lenta. Como si no supiera bien cómo sonreír. Como si estuviera copiando algo que había visto pero sin entender qué significaba. «Adentro ahora», dije con voz ronca, empujando a Elisa y a Carla hacia la recámara. Entramos los tres y cerré la puerta de un golpe, echando el seguro con manos temblorosas. Elisa corrió hacia las 2 ventanas que teníamos en el cuarto y las cerró, asegurándose de que los pestillos estuvieran bien puestos. Carla estaba llorando ahora, con sollozos entrecortados que me partían el corazón. «¿Qué es eso, papá? ¿Qué es eso?», preguntaba entre lágrimas. No sabía qué decirle, no sabía qué era, solo sabía que teníamos que protegernos. Busqué algo con que defenderme. En la esquina del cuarto teníamos algunas herramientas que había dejado ahí días atrás, cuando estaba arreglando una tabla del piso. Agarré un tubo de metal, de esos que se usan para las tuberías. No era gran cosa, pero era lo único que tenía a la mano. «Miguel, eso no va a servir», me dijo Elisa con voz firme pero temblorosa. Estaba sentada en la cama con Carla en sus brazos, meciéndola suavemente. «Es lo único que tenemos», respondí apretando el tubo con fuerza. «No, no entiendes», insistió ella, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una certeza absoluta. Esa mujer no es de este mundo, no es alguien a quien puedas golpear o asustar. Lo que está afuera no es humano. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Quería discutir, quería decirle que estaba exagerando, pero en el fondo yo también lo sabía. Había algo profundamente equivocado en esa figura, en la forma en que se movía, en cómo nos miraba, en esa sonrisa horrible. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté sintiendo que mi voz se quebraba. Elisa se levantó con Carla todavía en brazos y caminó hacia el pequeño buró que teníamos junto a la cama. Abrió el cajón y sacó nuestra Biblia, un libro viejo que había sido de su abuela. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera un escudo. «Oramos», dijo simplemente. «Es lo único que nos va a proteger. Tenemos que pedir protección, Miguel. Tenemos que tener fe». Asentí, aunque nunca había sido muy religioso, pero en ese momento, con el miedo apretándome la garganta y mi hija llorando en brazos de su madre, hubiera hecho cualquier cosa. Elisa se sentó en la cama y abrió la Biblia. Comenzó a leer en voz alta primero los Salmos. Su voz era clara y fuerte, más fuerte de lo que había esperado dada la situación. Leía con convicción, con poder. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y entonces comenzaron los golpes. Esta vez no eran solo en una puerta o en una ventana. Eran por todas partes. En la puerta de nuestra recámara, en las dos ventanas, en las paredes. Golpes fuertes, desesperados, como si algo estuviera tratando de entrar con todas sus fuerzas. El sonido era ensordecedor, incluso por encima de la tormenta que seguía rugiendo afuera. Carla empezó a gritar, tapándose los oídos con las manos. Yo me acerqué a la puerta, sosteniendo el tubo de metal, aunque sabía que era inútil. La puerta temblaba con cada golpe. El seguro se sacudía. Podía ver la madera doblándose ligeramente con cada impacto. Pensé que iba a romperse en cualquier momento. «¡Sigue leyendo!», le grité a Elisa por encima del ruido. Ella continuó, ahora con el libro de Mateo, su voz elevándose aún más, compitiendo contra los golpes, contra el miedo, contra todo. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré». Los golpes se intensificaron. Ahora eran tan rápidos que parecían un solo sonido continuo. Las ventanas traqueteaban en sus marcos. Uno de los vidrios empezó a agrietarse. Me arrodillé junto a la cama, aún sosteniendo el tubo, y comencé a rezar también. No sabía bien qué decir, así que solo repetía las palabras que Elisa leía, añadiendo mis propias súplicas desesperadas. «Por favor, protégenos, protege a mi familia. No permitas que esa cosa entre, por favor». No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser 10 minutos, pudieron ser 30. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existíamos nosotros tres en esa habitación, orando con todas nuestras fuerzas, mientras algo terrible trataba de entrar. La voz de Elisa se hacía más y más fuerte, más segura. Era como si algo más hablara a través de ella, como si cada palabra tuviera un peso real, un poder verdadero. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio fue tan abrupto que por un momento pensé que me había quedado sordo. Los golpes cesaron de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón para apagarlos. La lluvia seguía cayendo afuera, pero ahora sonaba lejana, casi tranquila. Nos quedamos los tres congelados, sin atrevernos siquiera a respirar. Elisa había dejado de leer, pero mantenía la Biblia abierta sobre su regazo, sus manos temblando ligeramente. Carla se había quedado callada, con la carita escondida en el cuello de su madre. Pasaron varios segundos, tal vez un minuto. Nada se movía, nada sonaba excepto la lluvia. «¿Se fue?», susurró Elisa mirándome con los ojos llenos de lágrimas. No respondí. Todavía apretaba el tubo de metal entre mis manos tan fuerte que me dolían los nudillos. Me levanté despacio, con las piernas entumecidas por haber estado arrodillado tanto tiempo. «Voy a revisar», dije con voz ronca. «No, Miguel, por favor, no», rogó Elisa. «Tengo que hacerlo, tengo que saber si todavía está ahí». Me acerqué a la puerta de la recámara con pasos lentos. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar ante cualquier cosa. Puse la mano sobre el seguro y respiré hondo antes de abrirlo. El clic del pestillo sonó terriblemente fuerte en el silencio. Abrí la puerta apenas unos centímetros, asomándome con cuidado. El pasillo estaba oscuro y vacío. La luz de la cocina seguía encendida al fondo, proyectando un rectángulo amarillento sobre el piso de madera. Abrí la puerta completamente y salí al pasillo. Cada paso que daba hacia la cocina sentía como si caminara sobre hielo delgado, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer frente a mí. Llegué a la cocina y miré inmediatamente hacia la ventana. No había nadie. La cortina blanca se movía ligeramente por el aire que entraba por las rendijas, pero no había ninguna figura detrás del vidrio, ninguna sombra, nada. Caminé hasta la ventana y miré directamente a través del cristal hacia afuera. La lluvia había disminuido un poco, lo suficiente para poder ver el patio trasero iluminado por los relámpagos ocasionales. No había absolutamente nada ahí, pero tenía que estar seguro. Fui hasta la puerta principal, la abrí y salí bajo la lluvia. El agua fría me golpeó la cara y el cuerpo, empapándome en segundos. No me importó. Necesitaba revisar alrededor de toda la casa. Caminé por el lado izquierdo, enfocando la vista en cada sombra, en cada rincón. Nada. Llegué hasta la parte trasera,
donde estaba la ventana de la cocina. Busqué huellas en el barro, señales de que alguien había estado ahí parado. No había nada. El suelo estaba completamente liso, como si nadie hubiera pisado ahí en horas. La lluvia había borrado cualquier rastro que pudiera haber existido. Di la vuelta completa a la casa, revisando cada ventana, cada puerta, cada espacio donde alguien pudiera esconderse. No encontré absolutamente nada. Era como si esa mujer nunca hubiera existido. Pero yo la había visto. Elisa la había visto. Los dos sabíamos que había estado ahí. Regresé adentro chorreando agua por todas partes. Cerré la puerta principal y eché todos los seguros, incluso los que nunca usábamos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía hacerlo. Cuando volví a la recámara, Elisa y Carla seguían exactamente en la misma posición. Mi esposa me miró con ojos esperanzados y aterrados al mismo tiempo. «No está», dije. «Se fue, no hay nadie afuera». Elisa dejó escapar un suspiro largo y profundo, cerrando los ojos. Apretó a Carla contra su pecho y comenzó a llorar en silencio, lágrimas de alivio y agotamiento. Esa noche ninguno de los tres pudo dormir. Nos quedamos juntos en la cama, con todas las luces de la casa encendidas, esperando a que amaneciera. Carla finalmente se quedó dormida entre nosotros, pero Elisa y yo nos mantuvimos despiertos, escuchando cada sonido, cada crujido de la casa. Nunca volvimos a ver a esa mujer. Nunca supimos qué era o qué quería. En los días siguientes, hablé con algunos vecinos del pueblo sobre lo que había pasado. La mayoría me escuchó en silencio, con caras serias. Don Tomás, un señor mayor que ha vivido aquí toda su vida, me dijo que a veces aparecen cosas así durante las tormentas. Almas perdidas, las llamó. Entes que vagan sin rumbo, buscando algo que nunca van a encontrar. No sé si eso es verdad. No sé qué era esa mujer o de dónde vino. Lo único que sé con certeza es que las oraciones de Elisa nos salvaron esa noche. Su fe, su fuerza, su convicción de que había algo más poderoso que esa presencia oscura que nos acechaba. Desde aquella noche, todo cambió para nosotros. Cada vez que hay tormenta, siento un nudo en el estómago. Cada vez que escucho un golpe inesperado en la puerta o ventana, mi corazón se acelera. La sensación de seguridad que tenía en mi propia casa desapareció esa noche y nunca ha regresado del todo. Pero también algo bueno surgió de eso. Ahora oramos juntos todas las noches antes de dormir. Carla ya aprendió las oraciones que Elisa leyó aquella noche. Nuestra Biblia siempre está sobre el buró, al alcance de la mano. Y aunque todavía siento miedo cuando llueve fuerte, también siento algo más. Siento fe. Siento que hay fuerzas en este mundo que no entendemos, cosas que van más allá de lo que podemos ver o tocar. Pero también sé que hay protección para quienes la buscan. Hay luz incluso en la oscuridad más profunda. Solo hay que saber dónde encontrarla. Y rezar, siempre rezar. Esta es la historia de Lázaro, un chico de 13 años que vivía en un pueblo pequeño del norte de Veracruz. Era el año 2003, y como cada Semana Santa, sus primos de la Ciudad de México llegaban de visita. Lázaro tenía 2 hermanos, Marvin y Lucas, y los 3 esperaban con ansias esos días porque significaban aventuras, risas y, sobre todo, ir al río. Los primos que llegaban de la ciudad se llamaban Daniel, que era el mayor de todos y tenía 15 años, y Roberto, que tenía la misma edad que Lázaro. Ellos 2 eran hermanos y vivían en un departamento en la Ciudad de México, así que para ellos venir al pueblo era como entrar a otro mundo lleno de naturaleza y libertad. El río Pantepec era su lugar favorito. Quedaba a 45 minutos caminando desde su casa, pero ellos siempre iban en bicicleta para llegar más rápido. El agua era cristalina y fría, perfecta para escapar del calor que pegaba fuerte en esas fechas. La mamá de Lázaro les preparaba tortitas o les daba dulces para que llevaran, y ellos pasaban horas jugando, nadando y explorando las orillas. Ese día en particular había sido perfecto. El sol brillaba, el agua estaba deliciosa y todos se la pasaron increíble. Daniel y Roberto no podían creer lo limpia que estaba el agua comparada con cualquier cosa que hubieran visto en la ciudad. Pero como suele pasar cuando uno se divierte mucho,
El tiempo voló sin que se dieran cuenta. Cuando finalmente decidieron que era hora de regresar, el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros. El cielo se pintó de naranja y morado, y las sombras comenzaron a crecer entre los árboles. Marvin fue el primero en notar el problema. Su bicicleta tenía la llanta ponchada. Una espina grande de cornizuelo se había enterrado en la goma y el aire se había escapado por completo. No había forma de arreglarlo ahí mismo. Los muchachos se miraron entre ellos, preocupados. Sabían que sus papás no les gustaba que anduvieran fuera cuando oscurecía, pero ya era tarde para evitarlo. Decidieron que lo mejor era caminar todos juntos, empujando la bicicleta de Marvin. Así al menos estarían acompañados. Al principio no les preocupó mucho. Conocían bien el camino, lo habían recorrido 1000 veces. Pero conforme avanzaban y la luz se iba, el ambiente cambió. Los sonidos del monte se volvieron más fuertes, más extraños. El canto de los grillos parecía más intenso, y de vez en cuando escuchaban crujidos entre los arbustos que los hacían voltear nerviosos. Iban platicando para distraerse del miedo que empezaba a meterse entre ellos cuando, de pronto, Daniel se detuvo en seco. Se quedó quieto como estatua, con los ojos fijos hacia un punto en el monte. Los demás frenaron también, confundidos. Lázaro le preguntó qué pasaba, pero Daniel no respondió de inmediato. Solo levantó el brazo lentamente y señaló hacia un encino grande que se alzaba a unos metros del camino. Con voz temblorosa, Daniel dijo que había visto a una mujer escondida detrás del árbol. Los otros muchachos se rieron nerviosos. Pensaron que era una broma, un intento de asustarlos. Roberto le dijo a su hermano que no anduviera inventando cosas, pero cuando vieron la cara de Daniel pálida y seria, las risas se apagaron. Él no estaba jugando. Algo en sus ojos les decía que hablaba en serio. Lázaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el encino, tratando de ver algo entre las sombras, pero desde donde estaban, todo lucía normal. Solo era un árbol grande en medio de la oscuridad. Aún así, algo en el aire había cambiado. Se sentía pesado, como si de repente les costara más trabajo respirar. El silencio también era diferente, más espeso, más presente. Marvin, tratando de parecer valiente, sugirió que se acercaran para demostrar que no había nada. Los demás dudaron, pero la curiosidad y el orgullo pudieron más que el miedo. Caminaron despacio hacia el encino, dejando las bicicletas atrás. Con cada paso el aire se ponía más frío. Lázaro notó que ya no escuchaba los grillos ni ningún otro sonido del monte. Era como si todo hubiera dejado de existir excepto ellos y ese árbol. Cuando estaban a unos 10 metros de distancia, la vieron. Al principio fue solo un movimiento, algo blanco que se asomó por el lado del tronco. Luego vieron la cara. Era el rostro de una mujer, pero no era normal. Tenía la boca abierta de una forma imposible, como si su mandíbula se hubiera desencajado. El interior era completamente negro, un vacío profundo que parecía tragarse la poca luz que quedaba. Sus ojos también eran negros, sin nada de blanco ni color, solo oscuridad pura que los miraba fijamente. Llevaba puesto un vestido blanco que brillaba suavemente en la penumbra, como si tuviera luz propia. El vestido se movía aunque no había viento. Lázaro sintió que sus piernas dejaron de responderle. Quería correr, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no le obedecía. Los demás tampoco se movían. Todos estaban paralizados, mirando esa figura que no debería estar ahí, que no podía ser real, pero lo era. El tiempo pareció detenerse. No sabían si habían pasado segundos o minutos cuando Lucas, el hermano menor de Lázaro, soltó un grito agudo que rompió el silencio. Ese sonido fue como una señal. De golpe, todos reaccionaron. Salieron corriendo sin mirar atrás, dejando las bicicletas tiradas en el camino. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, con el corazón latiéndoles tan fuerte que sentían que se les iba a salir del pecho. Corrieron sin parar hasta que sus piernas ya no aguantaron más. Tuvieron que detenerse para recuperar el aire, doblados sobre sí mismos, jadeando. Cuando finalmente pudieron hablar, todos empezaron a decir al mismo tiempo lo que habían visto.
Trataban de convencerse de que había sido su imaginación, que el miedo les había hecho ver cosas, pero todos habían visto lo mismo. Esa cara, esa boca, esos ojos. Roberto le preguntaba a su hermano Daniel una y otra vez qué había sido eso, como si Daniel tuviera alguna respuesta. Pero Daniel solo negaba con la cabeza, todavía con los ojos muy abiertos por el shock. Lázaro miró hacia atrás por el camino oscuro que acababan de dejar atrás. Ya no se veía nada, solo sombras. Empezaban a calmarse un poco cuando Lucas señaló hacia adelante y todos voltearon. Ahí estaba otra vez, la mujer del vestido blanco. Esta vez estaba a unos 30 metros frente a ellos, parada en medio del camino. Desde esa distancia podían verla mejor, aunque eso solo hizo que el terror aumentara. El vestido blanco le llegaba hasta donde deberían estar sus pies, pero sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. Estaba suspendida a unos centímetros de la tierra, completamente inmóvil. Su cabello era largo, muy largo, y negro como la noche. Caía despeinado sobre sus hombros y espalda, moviéndose levemente como si estuviera bajo el agua. Pero lo más perturbador era que no los miraba. Estaba de frente a ellos, pero sus ojos negros miraban al vacío, como si estuviera viendo algo que ellos no podían ver, como si ni siquiera supiera que estaban ahí. Nadie se atrevió a moverse. Apenas respiraban. El silencio era total, absoluto. No había viento, no había animales, no había nada más que ellos y esa figura que no debería existir. Lázaro podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, tan fuerte que pensó que la mujer lo escucharía. Entonces ella abrió la boca. No fue un movimiento rápido, fue lento, doloroso de ver. Su mandíbula se fue abriendo más y más, mucho más de lo humanamente posible, hasta que esa oscuridad interior volvió a aparecer. Y de ahí salió un sonido que Lázaro jamás olvidaría. Era un grito, pero también un lamento. Tenía dolor, tristeza profunda, desesperación, pero también había algo más oscuro, algo que no podía describirse con palabras. Era agudo y grave al mismo tiempo, imposible, pero real. El sonido no venía solo de ella, parecía venir de todas partes, del monte, de la tierra, del cielo. Los rodeó, los atravesó, se metió dentro de ellos. Lázaro sintió como cada pelo de su cuerpo se erizó. Sus manos temblaban sin control. Quiso taparse los oídos, pero no pudo mover los brazos. El lamento duraba y duraba, interminable, creciendo en intensidad hasta que sintió que su cabeza iba a explotar. Roberto se había llevado las manos a la cabeza, y Daniel tenía los ojos cerrados con fuerza, como tratando de bloquear todo. Y entonces, tan de repente como había empezado, el sonido paró. El silencio que siguió fue aún peor. La figura comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba. Flotando a centímetros del suelo, empezó a alejarse hacia el monte. Pasó entre los arbustos sin tocarlos, atravesó ramas como si fueran humo. Seguía sin mirarlos, con esa mirada perdida fija al frente, mientras se adentraba en la oscuridad del bosque. Los muchachos la vieron alejarse cada vez más tenue, hasta que el blanco de su vestido se confundió con las sombras y desapareció por completo. Aún después de que se fue, ninguno se movió. Seguían congelados, esperando que volviera a aparecer, que todo hubiera sido una pesadilla. Pasaron varios minutos antes de que alguien se atreviera a hablar. Fue Lucas quien rompió el silencio con un susurro tembloroso, preguntando si ya se había ido. Nadie respondió porque nadie estaba seguro. Lázaro tenía ganas de llorar, pero se aguantó. Tenía que ser fuerte, tenía que pensar qué hacer. Entonces vieron luces acercándose por el camino. Era una camioneta. Los faros iluminaron el sendero, y a los muchachos, que seguían abrazados unos a otros, temblando. El vehículo se detuvo y de él bajó don Marcos, un amigo del papá de Lázaro, un hombre mayor del pueblo que conocía esos caminos mejor que nadie. Don Marcos los miró con una mezcla de preocupación y enojo. Les preguntó qué hacían ahí solos a esas horas. Las palabras salieron atropelladas de las bocas de todos, contándole lo que habían visto, la mujer del vestido blanco, el grito horrible, cómo flotaba sin tocar el suelo.
Daniel, con voz quebrada, le contó que él la había visto primero junto al encino. El rostro de don Marcos se puso serio. Ya no había enojo en sus ojos, solo preocupación profunda. Les dijo que subieran a la camioneta inmediatamente. Mientras arrancaba, con voz grave y calmada, les confirmó lo que ninguno quería escuchar. Lo que habían visto era la Llorona. Les explicó que ella aparecía cerca del río, especialmente cuando oscurecía, que muchas personas del pueblo la habían visto a lo largo de los años, que no era una historia inventada para asustar niños, era algo real. Pero lo que más les preocupó fue lo que dijo después. Les advirtió que verla una vez era malo, pero verla 2 veces en la misma noche era muy grave. Y si alguna vez la veían una tercera vez, significaba que ya los había marcado, que vendría por ellos. Las palabras de don Marcos cayeron como piedras en el estómago de Lázaro. Habían visto a la Llorona 2 veces. Roberto agarró fuerte la mano de su hermano Daniel, quien seguía pálido y en silencio. El camino de regreso a casa fue silencioso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor de la camioneta y algún sollozo ahogado de Lucas. Lázaro miraba por la ventana hacia la oscuridad del monte, rezando por no ver nada blanco entre los árboles, por no escuchar ese lamento otra vez. Daniel iba con la mirada perdida, como si todavía estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Cuando llegaron a la casa, la mamá de Lázaro salió corriendo. Había estado muy preocupada porque ya era muy tarde y no sabían dónde estaban los muchachos, pero cuando vio sus caras, pálidas y llenas de miedo, supo que algo malo había pasado. El papá de Lázaro también salió y don Marcos les contó todo. Los padres se miraron entre ellos con una expresión que los muchachos no supieron descifrar. No era sorpresa. Era como si ya supieran de qué estaban hablando, como si hubieran escuchado historias parecidas antes. La mamá los metió a la casa rápidamente y les preparó chocolate caliente, pero nadie tenía ganas de tomarlo. Daniel, el primo mayor, estaba peor que todos. Tenía la piel muy pálida, casi gris. Le sudaba la frente a pesar de que no hacía calor. Se sentó en una silla, pero parecía que le costaba trabajo mantenerse derecho. Temblaba sin parar y sus ojos tenían una mirada perdida, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Roberto se quedó junto a su hermano, agarrándole la mano, asustado por cómo se veía. El papá de Lázaro se acercó a Daniel y le tocó la frente. Estaba helado. Movió la cabeza con preocupación y le dijo a su esposa que el muchacho se había espantado. Lázaro había escuchado esa palabra antes, pero nunca había visto a alguien realmente espantado. Su papá le explicó que cuando una persona se asusta mucho, especialmente si ve algo que no es de este mundo, una parte de su espíritu se queda atrapada en el lugar del susto. La persona queda incompleta, como si le faltara algo por dentro. Por eso Daniel se veía tan mal, tan vacío. Había dejado parte de sí mismo junto al encino donde vieron a la Llorona por primera vez. Esa noche nadie durmió bien. Lázaro se quedó en su cuarto con sus hermanos y primos, todos juntos. Cada ruido de la casa los hacía saltar. Cada sombra que se movía con el viento afuera los ponía alertas. Daniel no dejaba de temblar y murmuraba cosas que no tenían sentido. A veces parecía que hablaba con alguien que no estaba ahí. Roberto no se separaba de su hermano, tratando de calmarlo, pero nada parecía funcionar. Cuando finalmente amaneció, el alivio fue enorme. La luz del día hacía que todo pareciera menos aterrador, aunque el miedo seguía ahí, escondido en algún rincón de sus mentes. El papá de Lázaro no había dormido tampoco. Había pasado la noche preparando lo que necesitaban para ayudar a Daniel. Después del desayuno, reunió a todos los muchachos y les dijo que tenían que regresar a los lugares donde habían visto a la Llorona. Tenían que levantar el espanto de Daniel. Lázaro sintió que el corazón se le bajaba a los pies. No quería volver ahí, nunca más. Roberto tampoco quería, especialmente porque su hermano apenas podía caminar. Pero su papá les aseguró que de día era seguro, que ella solo aparecía de noche. Subieron a la camioneta y regresaron por el mismo camino que habían recorrido huyendo la noche anterior. A la luz del día, todo se veía diferente, normal.
Era difícil creer que en ese mismo lugar habían vivido el peor susto de sus vidas. Encontraron las bicicletas tiradas donde las habían dejado. Seguían ahí, intactas. Primero fueron al lugar del segundo encuentro, donde la habían visto flotar en medio del camino. El papá de Lázaro sacó unas plantas que había traído. Dijo que se llamaban hierba de negro y que servían para estos casos. Se arrodilló en el suelo exactamente donde había estado la Llorona. Con las plantas en la mano, empezó a golpear el suelo suavemente mientras repetía el nombre completo de Daniel una y otra vez. Su voz era firme y segura. Decía: Daniel, Daniel, regresa, vuelve a tu cuerpo. Le pedía a su espíritu que regresara, que volviera a su cuerpo, que ya no tenía que quedarse ahí. Lo repitió muchas veces, golpeando el suelo con las hierbas en un ritmo constante. Lázaro observaba en silencio. Roberto tenía a su hermano agarrado del brazo, sosteniéndolo porque Daniel apenas podía mantenerse de pie. Había algo en la forma en que su papá hacía el ritual que lo tranquilizaba. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si hubiera hecho esto antes. Después de varios minutos, se levantó y caminó hacia el encino, el lugar del primer encuentro. Ahí repitió el proceso. Arrodillado junto al gran tronco del árbol, golpeó la tierra con las hierbas mientras llamaba al espíritu de Daniel. El sol ya estaba alto y la luz se filtraba entre las ramas, haciendo que todo pareciera pacífico. Era difícil imaginar que en ese mismo lugar, apenas unas horas antes, habían visto esa cara terrible, esa boca imposible, esos ojos vacíos. Cuando terminó, recogió las hierbas y las guardó con cuidado. Les dijo a los muchachos que ya podían irse, que el espíritu ya había sido llamado de vuelta. De regreso a casa, Daniel parecía un poco mejor. Todavía estaba pálido, pero ya no temblaba tanto. Roberto notó que su hermano empezaba a responder cuando le hablaba, algo que no había hecho en toda la mañana. La mamá de Lázaro los estaba esperando con un té que había preparado. Era de hierbas y olía muy fuerte. Les dijo que todos tenían que tomárselo, especialmente Daniel. El sabor era horrible, amargo y difícil de tragar, pero se lo tomaron todo. Después los mandó a acostar, bien tapados con muchas cobijas aunque hacía calor. Les explicó que tenían que sudar, que así el susto se iba a salir del cuerpo junto con el sudor. Lázaro se metió a la cama con sus hermanos. Roberto se acostó junto a Daniel para cuidarlo. El calor de las cobijas era sofocante, pero obedecieron. Lázaro cerró los ojos y trató de descansar, aunque cada vez que estaba a punto de dormirse, veía de nuevo esa cara, esa boca abierta, ese vestido blanco flotando. Pasaron las horas, sudaron tanto que las sábanas quedaron empapadas. Pero poco a poco, el malestar empezó a pasar. El peso que sentían en el pecho se fue haciendo más ligero. Cuando finalmente se levantaron, Daniel pidió comida. Eso fue una buena señal. La mamá de Lázaro sonrió aliviada y le preparó un plato grande. El muchacho se lo comió todo, con apetito, y poco a poco el color volvió a su cara. Roberto suspiró de alivio al ver a su hermano recuperarse. Los días siguientes fueron tranquilos. Nadie mencionaba lo que había pasado, como si al no hablar de ello pudieran olvidarlo más rápido. No volvieron al río en lo que quedaba de vacaciones. Ni siquiera pasaban cerca del camino que llevaba hacia allá. Se quedaban jugando en el patio de la casa o en las calles del pueblo, siempre donde hubiera gente cerca. Lázaro notó que algo había cambiado en todos ellos. Ya no eran tan atrevidos como antes. Cuando empezaba a oscurecer, todos buscaban estar dentro de sus casas. Ya no se les ocurría andar por los caminos solos. Habían aprendido la lección de la forma más dura. Daniel y Roberto, que antes se burlaban de las historias del pueblo, ya no decían nada. Ahora sabían que esas historias eran reales. Daniel y Roberto se fueron unos días después, cuando terminaron las vacaciones. Daniel, ya completamente recuperado, se despidió de ellos con un abrazo largo. Antes de subir al autobús, le dijo a Lázaro en voz baja que nunca le iba a contar a nadie lo que había pasado porque nadie les iba a creer. Roberto asintió junto a su hermano. Lázaro sabía que tenían razón. En la ciudad,
Nadie creería una historia así. Pasaron los años y Lázaro creció. Dejó de ser ese niño de 13 años asustado y se convirtió en un joven, luego en un adulto, pero nunca olvidó esa noche. A veces, cuando pasaba cerca de ese camino, incluso de día, sentía un escalofrío. Nunca volvió a caminar por ahí cuando oscurecía. Con el tiempo escuchó más historias de personas del pueblo que también habían visto a la Llorona. Historias viejas y nuevas, todas muy parecidas. Una mujer de blanco que flotaba cerca del río, un lamento que helaba la sangre, una presencia que no era de este mundo. Ya no eran solo cuentos para asustar niños. Lázaro sabía la verdad. A veces, en las noches tranquilas, cuando todo está en silencio, Lázaro piensa en esa experiencia. Piensa en cómo el mundo que creía conocer resultó ser mucho más grande y más extraño de lo que imaginaba. Piensa en que hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Cosas que existen aunque no queramos creerlas. Sus hermanos tampoco hablaban mucho del tema, pero él sabía que ellos tampoco habían olvidado. A veces se cruzaban miradas cuando alguien mencionaba el río o cuando se acercaba la Semana Santa. En esas miradas había un entendimiento silencioso, un recuerdo compartido de algo que solo ellos sabían que era completamente real. Nunca más volvió a ver a Daniel y Roberto, pero estaba seguro de que ellos también recordaban cada detalle de aquella noche. Lázaro aprendió a respetar los caminos oscuros, a no tentar a la suerte andando solo por lugares donde no debía. Aprendió que las advertencias de los mayores no eran solo supersticiones, que había razones reales para tener cuidado. Y sobre todo, aprendió que la Llorona no era una leyenda, no era un invento, no era solo una historia que se cuenta para asustar, era real. Tan real como el río donde jugaba, tan real como el pueblo donde creció, tan real como el miedo que sintió esa noche. Y aunque ahora vive lejos de aquel pueblo del norte de Veracruz, aunque han pasado muchos años, todavía recuerda con claridad absoluta esa cara imposible, esa boca abierta como un agujero negro, esos ojos vacíos que lo miraron sin verlo. Por eso, cuando alguien le pregunta si cree en las leyendas, si cree en cosas sobrenaturales, Lázaro solo sonríe y dice que hay cosas en el mundo que es mejor no buscar, que si alguna vez están caminando de noche y escuchan un lamento extraño a lo lejos, si ven algo blanco flotando entre los árboles, lo mejor que pueden hacer es correr rápido y no mirar atrás, porque algunas cosas no necesitan ser entendidas, solo necesitan ser evitadas, y la Llorona es una de ellas. No importa si otros creen o no en su historia, Lázaro sabe lo que vio, sabe lo que escuchó, sabe que en algún lugar cerca de ese río, en las noches oscuras ella sigue ahí, esperando, lamentándose, flotando entre los árboles con su vestido blanco brillando en la oscuridad, y eso es algo que nunca va a olvidar mientras viva,